Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, todos los que nos visitan en este canal disponible para la predicación de la palabra de Dios. De hecho, se llama Viviendo en la Palabra. Iniciamos un nuevo estudio, una nueva cartilla de escuela sabática, y esta vez con una carta del apóstol Pablo que promete ser muy ilustrativa, muy interesante, muy espiritual. La carta a los Efesios. Comenzamos con nuestro primer estudio, lección 1, Pablo y los Efesios. El texto para memorizar Efesios 1, 9 y 10. Y nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, que se había propuesto en Cristo para que, llegado el tiempo, reuniera en él bajo una sola cabeza todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Cuando escribimos algo, tenemos un propósito y a veces es de peso. Abraham Lincoln, por ejemplo, escribió su famoso discurso de Gettysburg en 1863. Después de la terrible devastación del combate de la guerra estadounidense, que dejó un saldo de 7,000 soldados muertos. En este discurso, invocando a los padres fundadores, Lincoln expresó su creencia de que la guerra civil fue la prueba definitiva para saber si la nación fundada en 1776 perduraría o desaparecería de la tierra. Pablo tiene un propósito profundo que motiva su carta, en parte debido al encarcelamiento de Pablo, Efesios 3:13, 6:20, y en parte debido a la continua persecución y a las tentaciones. Los efesios se sienten tentados al desánimo. Pablo les recuerda lo que ocurrió cuando se convirtieron, aceptaron a Cristo como su Salvador y llegaron a integrar la iglesia. Se convirtieron en el cuerpo de Cristo, Efesios 1:19 al 23, 4:1 al 16. En los materiales de construcción de un templo, Efesios 2:19 al 22. En la esposa de Cristo, Efesios 5:21 al 33. Y en el ejército bien pertrechado, Efesios 6:10 al 20. Desempeñaban un papel estratégico en el cumplimiento del gran plan de Dios de unir todo en Cristo, Efesios 1, 9 y 10. Pablo escribe para señalar a los creyentes de Éfeso su identidad plena y sus privilegios como seguidores de Cristo. Bienvenidos mis hermanos y amigos a esta experiencia en estos 3 meses estudiando la carta a los Efesios. Para el día domingo, Pablo, evangelista en Éfeso. Según Hechos, capítulo 18, versículos 18 al 21, ¿qué hace Pablo en su primera visita a Éfeso, al final de su segundo viaje misionero? Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Llegó a Éfeso y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo: es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Éfeso era una de las ciudades más grandes del Imperio Romano, con una población de unos 250,000 habitantes. Era la capital de una de las provincias más ricas del imperio, la provincia de Asia, que abarca gran parte de lo que hoy se conoce como Asia Menor. En los días de Pablo, la provincia disfrutaba de un periodo de crecimiento y prosperidad. Al ser una ciudad portuaria, Éfeso también estaba en la encrucijada de importantes rutas terrestres. Si bien la gente de la ciudad adoraba a muchas deidades,
Artemisa, considerada la diosa protectora de la ciudad, era suprema. La adoración a Artemisa era el centro de las ceremonias cívicas, los juegos deportivos y las celebraciones anuales. Los romanos denominaban Diana a Artemisa, según Hechos capítulo 19, versículo 24 al 35. Posteriormente, Pablo regresa a Éfeso en su tercer viaje misionero, Hechos capítulo 19, versículos 1 al 12, y se queda allí por 3 años. El apóstol dedica un tiempo sustancial a Éfeso, con la intención de dar un fundamento sólido al cristianismo allí. ¿Qué acontecimiento extraño genera una reverencia generalizada por el Señor Jesús en Éfeso? Hechos capítulo 19, versículos 13 al 20. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo». Había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: «A Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois?». Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitan en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Lucas comparte la extraña historia de 7 exorcistas judíos itinerantes en la ciudad. Estremezclar los nombres de Jesús y de Pablo en su encantamiento decididamente es una iniciativa desafortunada para estos exorcistas. Cuando la noticia recorre las calles de la ciudad, el temor se apoderó de todos y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Hechos capítulo 19, versículo 17. El acontecimiento también tuvo un profundo impacto en algunos de los que ya eran creyentes, quienes quemaron públicamente sus costosos manuales de artes mágicas y, sacando la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 denarios, lo que equivale a 50,000 días de trabajo. Hechos capítulo 19, versículo 19. Junto con los demás residentes de la ciudad, los creyentes aprenden que la adoración a Jesús no debe diluirse con ninguna otra adoración. ¿Qué implicó el hecho de que quemaran sus propios libros, incluso a un costo económico tan grande para ellos? ¿Qué nos dice eso acerca de asumir un compromiso total con el Señor? Lo que encontramos aquí definitivamente es que cuando se toman decisiones, deben ser decisiones radicales. Ellos quemaron esos libros porque eran libros que les estaban generando muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Yo he encontrado y hemos encontrado hermanos adventistas que aceptan el mensaje del Señor y en su casa aún conservan muchas cosas que no son propias de un cristiano. Una colección de música secular muy grande, yo he conocido eso. Un hombre con cantidad de CDs con música y conservarlos en un stand bien organizados, bien bonitos. Y él me decía, no, yo no los escucho, pero pues ahí los tengo. Nos trae esta historia leída en Hechos una reflexión sobre esto. ¿Qué hacer en esos casos? Ellos quemaron esos libros. ¿Qué cosas nosotros tendríamos que quemar? Deshacernos de ellas. ¿Qué hay en la casa? Revistas, música que no debe estar allí, con la que a algunos se le ha tentado alguna vez a escucharla y posiblemente ingerir bebidas alcohólicas. O sea, y es interesante que en este estudio para el día domingo terminemos analizando esto.
Y vale la pena que cada uno reflexione, cada uno de nosotros reflexione, tomando esta historia, qué nosotros deberíamos hacer con aquellas cosas que no deberíamos tener en nuestra casa. 50,000 denarios, 50,000 días de trabajo. Eso es un monto impresionante, pero ellos no valoraron esto como una pérdida, más bien lo valoraron como una ganancia. Para el día lunes tenemos el estudio titulado Un motín en el anfiteatro. Hechos 19, 21 a 21. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Hay aquí una historia también, mis queridos hermanos, muy interesante, y tiene que ver con la predicación de Pablo y de aquellos que estaban con él. Había allí unos fabricantes de templecillos de la diosa Diana o Artemisa, como ya lo hemos mencionado. Estos dice que generaban mucha ganancia a los dueños de esta empresa, pero se estaba perdiendo la reverencia por estos artefactos bajo la predicación de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo, por supuesto, esto no lo iba a aprobar y muchos estaban dejando estas prácticas. Esto trae como consecuencia una tremenda persecución. Y me interesa, y leeré aquí un versículo, algunos versículos de esta parte, porque ellos dicen que la ganancia se estaba perdiendo. Versículo 26, al 26 dice, pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Poquito exagerado el asunto, ¿no? Cuando dicen que todo el mundo veneraba a Diana, eso no era cierto. Lo veneraban ellos y algunos pueblos de los alrededores, pero no todo el mundo. Ahora, allí comienzan entonces a levantar al pueblo, hacen un alboroto, y algunos, dice el texto 34, gritaron como por 2 horas, grande es Diana de los Efesios. Todo esto, mis hermanos queridos, trajo para el apóstol problemas, pero fíjense ustedes que estas cosas, y hemos dicho muchas veces, se van a repetir. Habrá al final de los tiempos muchos problemas contra aquellos que prediquen o prediquemos las verdades de Dios. Prediquemos sobre todos estos detalles de la idolatría, la violación a la ley de Dios. No tenemos ya hoy muchas veces ese espíritu, digamos, de oposición. Claro que sí. El testimonio de Pablo en Éfeso, una ciudad grande y sofisticada, fue tan eficaz que impactó en un motor económico importante para la ciudad, el turismo centrado en el templo de Artemisa. ¿Y qué templo era aquel? Esta magnífica estructura estaba compuesta en parte por 127 pilares, cada uno de 18 metros de alto, de mármol de Paros, un mármol blanco, puro, impecable, sumamente apreciado para las esculturas. 36 de estos pilares estaban esculpidos y cubiertos de oro, lo que daba al templo su reputación de una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Preocupado porque la retórica contra la idolatría de Pablo estaba drenando el apoyo financiero del templo, Hechos 19-27, Demetrio el platero asusó a sus compañeros artesanos hasta que se pusieron frenéticos en el mercado. Rápidamente se formó una multitud sumamente afectada que se fue engrosando a medida que avanzaba hasta el gran anfiteatro.
con capacidad para unas 25,000 personas. Allí continuó la conmoción, con 2 horas continuas de gritos, grandes diana de los Efesios, Hechos 19:34. Después de que el secretario principal dispersó a la multitud, Pablo se reunió con los creyentes y abandonó la ciudad. Al final de su tercer viaje misionero, Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo asumirías las preocupaciones de Pablo? Hechos 20, 17 al 38. En esta sección vamos a mirar la cronología de lo que allí aparece. Esta cronología nos dice lo siguiente. Año 52 después de Cristo, breve visita inicial de Pablo a Éfeso, Hechos 18, 18 al 21. 53 al 56 después de Cristo, ministerio de 3 años de Pablo en Éfeso, Hechos 19, 1 a 21. Redacta casi al final de su estadía allí. Primera los Corintios 16, 5 al 9. Año 57 después de Cristo. Estando en Mileto, Pablo se reúne con los ancianos de Éfeso, Hechos 20, 17 al 38. 62 después de Cristo, Pablo redacta su carta a los Efesios, probablemente desde su confinamiento en Roma. Por tanto, velen, acordándose de que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar con lágrimas a cada uno, Hechos 20:31. ¿Sobre qué crees que Pablo advertiría a nuestra iglesia hoy y por qué? Hechos 20:26 en adelante dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque sé yo que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta advertencia, mis hermanos, es una advertencia válida para hoy. Qué importante que nosotros reflexionemos sobre esto. Pablo dice, dentro de ustedes mismos se levantarán perversos que van a arrastrar tras sí a los fieles, a los discípulos fieles, a aquellos que están iniciando en la vida cristiana, los llenan de dudas y los arrastran tras ellos, mis hermanos, llevándolos a su propia perdición. Para el día martes, escuchar la carta a los Efesios. Pablo escribió Efesios para que se leyera en voz alta en los hogares, iglesias, de los creyentes en la zona metropolitana de Éfeso. En los años transcurridos desde la partida de Pablo, el movimiento cristiano de Éfeso había crecido y la cantidad de hogares e iglesias se había multiplicado. Para esos primeros creyentes, debió de haber sido un evento importante tener a Tíquico, el representante personal de Pablo, el apóstol fundador, de pie entre ellos y compartiendo una carta del apóstol. Como lo sugiere la misma epístola, el grupo reunido probablemente incluía miembros de la familia anfitriona, padre, madre, hijos y esclavos. Efesios capítulo 5, versículo 21 y Efesios capítulo 6, versículo 9. En ese momento, un hogar también incluía a otros mandantes, personas libres que dependían del jefe de hogar para su manutención e incluso clientes. Por lo tanto, posiblemente también estuvieran presentes, así como miembros de otros hogares. Además del bosquejo de la carta que aparece a continuación, lee toda la epístola, preferiblemente en voz alta. Te llevará unos 15 minutos hacerlo. Se nos hace la pregunta, ¿qué temas resuenan a través de la carta como un todo? En estos 13 puntos, primero, saludo inicial, Efesios capítulo 1, versículos 1 al 2. 2. Bendición introductoria, Efesios capítulo 1, versículo 3. Tercero,
Oración para que los creyentes reciban sabiduría en Cristo. Efesios capítulo 1, versículos 15 al 23. 4. Una vez muertos espiritualmente, ahora exaltados con Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 10. 5. Cristo crea la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Efesios capítulo 2, versículos 11 al 22. 6. Pablo como predicador de Cristo a los gentiles. Efesios capítulo 3, versículos 1 al 13. 7. Pablo ora para que los creyentes experimenten el amor de Cristo. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 21. 8. Conserven la unidad de la iglesia, inspirada por el Espíritu. Efesios capítulo 4, versículos 1 al 16. 9. Anden en vida nueva y fomenten la unidad. Efesios capítulo 4, versículo 17 al 32. 10. Anden en amor, luz y sabiduría. Efesios capítulo 5, versículos 1 al 20. 11. Practiquen una vida moldeada por Cristo en el hogar cristiano. Efesios capítulo 5, versículos 21 y Efesios capítulo 6, versículo 9. 12. Manténganse unidos, la iglesia como el ejército de Dios. Efesios capítulo 6, versículos 10 al 20. Y 13. Saludo final. Efesios capítulo 6, versículos 21 al 24. ¿Qué tema clave se plantea en esta carta? ¿Qué te dice esto? ¿Qué puntos específicos te afectan personalmente? Nuestro estudio para el día miércoles, Efesios en su tiempo. ¿Cómo comienza y termina Pablo su carta a los creyentes de Éfeso? ¿Qué aprendemos acerca de sus deseos más profundos para ellos? Versículos 1, 1 y 2 y 6, 21 al 24. Al comienzo de la carta, Pablo se identifica como el autor, Efesios 1:1. Hacia la mitad de la carta, Pablo nuevamente se identifica por nombre y se etiqueta como prisionero de Cristo Jesús por amor a ustedes los gentiles, Efesios 3:1, lo que introduce una reflexión personal sobre su trabajo como apóstol, Efesios 3:1 al 13. Hacia el final de la carta, nuevamente se refiere a su encarcelamiento, Efesios 6:20, y concluye con palabras personales, Efesios 6, 21 y 22. Si bien algunos eruditos niegan que la carta haya sido escrita por Pablo, es importante notar que la epístola claramente establece a Pablo como su autor. La mayoría de los cristianos acepta, y con razón, que Pablo es el autor. ¿En qué sentido se preocupa Pablo por el efecto que tendrá su encarcelamiento en los creyentes de Éfeso? Vamos a leer capítulo 3, versículo 13. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Efesios parece compartir el mismo tiempo y circunstancias generales con otras cartas que Pablo escribe desde la prisión. Colosenses, ver especialmente Colosenses 4, 7 y 8. Y Filemón, además, parece haber pasado un tiempo considerable desde que Pablo ministró en Éfeso. Efesios 1, 15, 3, 1 y 2. Probablemente Pablo haya escrito Efesios en una prisión de Roma alrededor del año 62 después de Cristo. En Efesios, Pablo ofrece pocos detalles sobre la situación de su audiencia en Éfeso. El alcance de su atención es amplio. Aborda un gran lapso comenzando desde las decisiones de Dios tomadas antes de la creación del mundo, Efesios 1:4, y reflexiona ampliamente sobre los grandes temas de la salvación de Dios ofrecida en Cristo. Al hacerlo, la carta exhibe un estilo literario exaltado, con oraciones largas, expresiones repetitivas y metáforas desarrolladas. Pablo utiliza ese estilo en otras partes. Un ejemplo, Romanos 8, 31 y 39. Pero se concentra en Efesios,
que presenta una gran cantidad de expresiones de alabanza, oración y adoración. Efesios 1:3, 14 y 15, 23, 3, 14 al 21. Y ofrece pasajes sumamente retóricos y cuidadosamente elaborados. Ejemplos, capítulo 4, versículo 1 al 16, 5, 21 al 33 y 6, 10 al 20. La obra del apóstol Pablo fue una obra extraordinaria. Iniciando este estudio, nosotros sobre la carta de los Efesios, podríamos concluir finalmente de que este hombre cumplió en el plan de Dios un ministerio extraordinario. Un misionero como Pablo en estos tiempos sería algo fuera de serie. Es un ejemplo a seguir la vida de este hombre, un ejemplo para nosotros como misioneros, como obreros del Señor. El Señor Jesús lo dotó de poder. El Señor Jesús nos dotará a nosotros también de ese poder. De eso sí estemos seguros. Pero debemos estar en el lugar correcto, obrar correctamente para poder así entonces recibir esas promesas. Para el día jueves, Efesios, una carta colmada de Cristo. ¿Cómo anuncia Pablo el tema de su carta? Efesios capítulo 1, versículos 9 al 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispersación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. ¿Cómo se puede resumir el mensaje de Efesios? Desde la prisión, Pablo presenta una visión del plan cristocéntrico de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos y el papel de la Iglesia en ellos. Dios ha actuado en Cristo a fin de iniciar su plan para que, llegado el tiempo, reuniera en él, Cristo, bajo una sola cabeza, todo lo que está en el cielo y lo que está en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 10. Y así lo hizo al crear la Iglesia como una entidad compuesta de una nueva humanidad, tanto de judíos como de gentiles. Efesios capítulo 2, versículo 14. Los creyentes son llamados a actuar en armonía con este plan divino, para enseñar a los poderes malignos que el propósito supremo de Dios está en marcha. Efesios capítulo 3, versículo 10. Como proclama Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, la unidad que Dios tiene en mente es cristocéntrica. Así que no sorprende descubrir que Efesios sea una epístola bañada de Cristo, que en todas partes alaba la actuación de Dios en Cristo y celebra el acceso de los creyentes a los recursos espirituales que Cristo les ofrece. Pablo emplea la frase "en Cristo" y similares más de 30 veces, y en todas partes exalta a Jesús. Cuando leas la carta, presta atención a estas frases y mantente alerta a las diversas formas en que Pablo se concentra en Jesús. Pablo busca reavivar el compromiso espiritual de los creyentes de Éfeso, al recordarles que son parte de la Iglesia, que es el corazón mismo del plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Cuando utiliza la palabra iglesia, en griego eklesia en la carta, quiere decir la iglesia universal o la iglesia en general, no una congregación local. La estrategia principal que usa es hablar de la iglesia. Lo hace utilizando metáforas vividas y desarrolla 4 de ellas con cierto detalle. Primero, la iglesia como cuerpo. Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23. Capítulo 2, versículo 16. Capítulo 3, versículo 6. Capítulo 4, versículos 1 al 16 y 25. Capítulo 5, versículo 23 y 29 y 30. La iglesia como edificio o templo. Efesios capítulo 2, versículos 19 al 22. Tercero, la iglesia como esposa. Efesios capítulo 5, versículos 22 al 27. Cuarto, la iglesia como ejército.
Efesios capítulo 6, versículo 10 al 20. Cada una de estas imágenes, a su manera, revela cuál es el propósito y la intención de Dios para su iglesia. En la iglesia de la que eres parte, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Dios está reuniendo a una comunidad transnacional, multilingüe, multirracial y transcultural. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Que señala el camino para el cumplimiento de su plan de unir todas las cosas en Jesús. Efesios capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cómo podemos trabajar en armonía con el gran plan de Dios? La historia de los exorcistas que usaron indebidamente los nombres de Jesús y de Pablo, Hechos 19, 13 al 21, ver el estudio del domingo, ayuda a explicar por qué Pablo utiliza tanto el vocabulario sobre el poder en Efesios. Algunos nuevos creyentes, bajo la renovada convicción de la soberanía de Jesús, arrojan sus costosos manuales de magia a las llamas. Gracias al descubrimiento de unos 250 papiros que tratan de la magia, así como de otros hallazgos, disponemos de amplias ilustraciones de rituales, hechizos, fórmulas maldicionales y demás similares, a las que probablemente aparecían en estos manuales de magia. Esos tomos aconsejaban a los creyentes sobre cómo celebrar esos rituales para persuadir a los dioses, las diosas y los poderes espirituales para que hicieran lo que les pedían. Lucas nos dice que estos libros valían 50,000 monedas de plata o 50,000 días de salario. En el contexto actual, si prevemos 80 días de salario para un trabajador calificado, esto equivale a $4 millones. Este detalle demuestra la importancia y la centralidad de estos libros en su vida cotidiana. Se necesitó la intervención soberana de Dios para que estuvieran suficientemente convencidos de que debían arrepentirse por completo de su uso continuo de amuletos, invocaciones y medios tradicionales para obtener poder espiritual. Llegamos a entender que Efesios se escribió para los creyentes que necesitaban instrucciones sobre cómo hacer frente a la continua influencia y los ataques de los siniestros poderes cósmicos. La respuesta de Pablo es la epístola a los Efesios, en la que señala a Cristo como aquel que ha sido exaltado sobre todo poder. Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23, y enfatiza la superioridad de la fuerza que Dios les ofrece a los creyentes. Efesios capítulo 2, versículos 15 al 19, capítulo 3, versículo 14 y 21, y capítulo 6, versículo 10 al 20. Preguntas para dialogar. ¿Qué poderes o autoridades están activos en nuestro mundo y en tu vida hoy? ¿Cómo se manifiestan estos poderes tentando a los creyentes a honrarlos y respetarlos en lugar de rendir lealtad pura al Cristo exaltado? En el contexto del plan de Dios para el cumplimiento de los tiempos establecidos, de unir todas las cosas en Cristo, Pablo expresa esperanza para el futuro. Repasa el uso que él da a la palabra esperanza en Efesios 1:18, 2:12 y 4:4. ¿Por qué crees que hay esperanza para el futuro? En los siguientes pasajes de Efesios, ¿cómo señala Pablo la gran esperanza futura del regreso de Cristo? Efesios 1:13 y 14, 1:21, 2:7, 4:30 y 5:5. ¿Qué significa esta esperanza para nosotros en este momento? Mis hermanos queridos, gracias por acompañarnos hasta este punto y terminamos con la palabra que Pablo no solo utiliza repetidamente en esta carta, en sus diferentes cartas. Esperanza. Esa es para nosotros un aliciente a seguir con perseverancia esperando el regreso del Señor. Es la esperanza más maravillosa que un cristiano pueda tener. Paz de Cristo para usted y gracias por compartir el mensaje de la palabra de Dios.